Buenos días a todos, a los que están aquí, porque estamos reunidos ahora, conforme al protocolo, al 30%, con el distanciamiento, con todas las cuestiones protocolares, cumpliendo las cuestiones protocolares, pero gracias a Dios estamos reunidos hoy aquí. Estamos en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, y hoy es 13 de junio del año 2021. Y el título de esta prédica, miren que le pongo título a la prédica, es La Iglesia de Poder. La Iglesia de Poder. Hay una cosa muy interesante que quiero reflexionar acerca de la iglesia, dado que actualmente está muy en boga lo que son las burbujas. ¿Qué son las burbujas? Se aplica en la escuela, se aplica en algún lado, se aplica en todos lados. Las burbujas en relación a la pandemia. La burbuja es un grupo de gente que está aislado y que solamente puede tomar contacto entre sí. Entonces la escuela dice, bueno, quinto grado va a ser una burbuja y estén ellos con la maestra o con la profesora y entre ellos nomás y no se pueden mezclar. En fin, son situaciones tan particulares, acuérdense, situaciones particulares. No tenemos que naturalizar las cosas que son particulares y que son excepcionales. Cuidado con naturalizar lo que es excepcional. Quiero decir que la iglesia no está concebida como una burbuja, como un lugar a donde nos metemos un grupo, el grupo de creyentes, y estamos ahí aislados, sin contacto, sin contaminarnos. Estoy hablando en sentido muy general al usar el término contaminarnos, sin contaminarnos con nadie, metido en una burbuja. No, la iglesia no es una burbuja. La iglesia no está concebida como una burbuja. La iglesia está concebida como un instrumento de Dios con poder para actuar y para interactuar en la sociedad, para transmitir el mensaje del Evangelio y toda la gracia, para trabajar por el reino de Dios. La iglesia está hecha para eso. Cada uno de ustedes, mis queridos, que componen la iglesia y componen esta congregación, tienen sus propias actividades y se interrelacionan con gente. No estamos llamados a aislarnos, no estamos llamados a separarnos. El Señor Jesucristo dijo, orando por los discípulos, capítulo 17 del Evangelio según San Juan, ora al Padre y le pide al Padre, Padre, no pido que los quites del mundo, es decir, no pido que los apartes a estos, a mis discípulos, pido que los guardes del mal. Amén. Esto es tan importante. Mis queridos, la iglesia es una iglesia de poder. El evangelio es un evangelio de poder. Dice el Señor Jesucristo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor les dice que tenían que quedarse en Jerusalén después que Él resucitó, tenían que quedarse un tiempo en Jerusalén hasta que Él les anunciara cuándo tenían que comenzar a predicar y todo eso. Y les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No empezó la iglesia a moverse sin antes recibir la unción del Espíritu y el poder de Dios a través del Espíritu. Nadie se movía. Estaban todos allí en Jerusalén. Ahí empezaron a moverse. Investidos de la gracia de Dios e investidos del poder. Voy a leer varios pasajes que están en las cartas de Pablo. Para el apóstol Pablo, el evangelio de Jesucristo y el poder de Dios no eran dos cosas separadas, era lo mismo.
Él no concebía el evangelio de Jesucristo sin el poder de Dios, poder dado a los suyos, poder dado a la iglesia. No es que el evangelio estaba por acá y por este otro lado estaba el poder, y de vez en cuando ese poder actuaba sobre el evangelio y actuaba sobre la iglesia. Esporádicamente, por allí, de tanto en tanto. En algunas ocasiones especiales el poder de Dios se manifestaba. No, en la teología de Pablo, en la revelación de Pablo, la iglesia de Cristo es una iglesia de poder. Es inherente a la iglesia el poder, así como es inherente a la iglesia la santidad. Es inherente a la iglesia, es la propia concepción de la iglesia. El poder dado a la iglesia. ¿Poder de quién? Poder de Dios. El mismo apóstol Pablo, cuando habla en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16, habla del evangelio y dice que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, tanto el judío como el gentil, para cualquiera. La iglesia como el evangelio como poder de Dios. El evangelio es la manifestación del poder de Dios. Una de las manifestaciones tremendas del poder de Dios se da precisamente en la evangelización, cuando la gente se convierte, cuando la gente cree, cuando es rescatada de las garras del enemigo. Ahí está puesto de manifiesto el poder de Dios. Por eso dice el apóstol, yo no me avergüenzo porque yo veo el poder de Dios, yo vivo el poder de Dios. Se manifiesta el poder de Dios en la iglesia para salvación. Una de las estrategias fundamentales de la iglesia de Cristo en estos días, estrategia fundamental, estrategia ineludible. No lo hago ya, sé que es un mandamiento, por supuesto, la gran comisión, pero hoy en día es una cuestión estratégica para la iglesia. ¿Saben qué es la estrategia para la iglesia? La evangelización. Que la gente crea. La gente necesita del evangelio, necesita el poder de Dios. Hace poco mi esposa estuvo hablando con una mujer, estaba hablando por teléfono, una mujer que con tremendos problemas, con pánico, con esto, necesita el poder de Dios. Necesita el poder de Dios, necesita el rescate de Dios. ¿Quién puede negar esto? En estos tiempos, la iglesia necesita ese poder de Dios que se manifiesta en salvación para la gente, en que Dios te rescata. ¿Por qué vas a estar viviendo esa vida ahí miserable que estás viviendo, esa vida en temor, esa vida en opresión, esa vida en desorden? Si el poder de Dios, el poder del evangelio te quiere levantar, te quiere rescatar. Eso es fundamental. Pero dice el apóstol en la carta, en la misma carta, en el capítulo 15, en la carta a los Romanos en el capítulo 15, Pablo está ya de alguna manera como despidiéndose de los hermanos, despidiéndose de la carta. Y les dice a los romanos en esa carta, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios que produce esperanza. O sea, qué lindo. No, espera un poco. Una de las cosas que se decae, una de las cosas que se corroe en estos tiempos es la esperanza. Cunde más la desesperanza y muchas veces la desesperación. Pero es el poder de Dios el que infunde esperanza. Es decir, hay un poder en la gracia de Cristo que infunde esperanza a la gente. Ese poder de Dios que hace que se sobreponga el poder de Dios
y traiga la esperanza en Cristo frente a las circunstancias que te abaten, frente a las circunstancias que te desaniman, frente a las circunstancias que te desalientan o a las circunstancias que te infunden temor y te paralizan. Hay una gracia en el poder de Dios, y es que el poder de Dios infunde esperanza. El poder de Dios infunde esperanza. La gracia en Cristo infunde esperanza. En la carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, dice esa famosa frase cuando habla del poder, de que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Dice el apóstol, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios para convicción. Quiero hablar sobre este tema de la convicción. Estoy convencido, estoy persuadido, dice Pablo. Estoy convencido de esto, estoy persuadido. Porque el poder de Dios produce convicción para fe. Produce convicción, poder para sustentar la fe, como dice en la misma carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Hay una cosa tan importante. Cuando alguno recibe la palabra del Evangelio y tiene la convicción del poder de Dios que se ha manifestado en su propia vida, ese tiene una fe muy fuerte, porque ha visto el poder de Dios manifiesto en su propia vida. Se ha hecho patente en su propia vida el poder de Dios. En muchas cosas. En primer lugar, en salvación. Puede ser en sanidad, puede ser en liberación, en tantas cosas. Cuando alguien ha visto ese poder de Dios, su fe se fortalece de una manera extraordinaria. Porque el poder de Dios es de la naturaleza del Evangelio de Jesucristo. Es de la naturaleza de la iglesia de Cristo. Dice el apóstol en la misma carta, en el capítulo 4, en la misma carta a los Corintios, que el reino de Dios, se manifiesta con poder. El reino de Dios, dice Pablo en 1 Corintios 4:20, no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué sería palabra? Bueno, mira, en argumentos. Está hablando acá el apóstol y está, ¿cómo podemos decir?, antagonizando a la filosofía griega, que era palabrerías, era la filosofía, era el argumento, la argumentación, y discutían, pero sí, le buscaban la vuelta, la explicación a todas las cosas, y el apóstol Pablo dice, pero el reino de Dios no es eso. El reino de Dios es poder de Dios, es poder. Se manifiesta muchas veces cosas que vos no podés explicar, que están fuera de tu alcance racional o lógico, pero que son reales y son patentes. ¿Cuántos testimonios tenemos de acá de algunos hermanos que cuando conocieron el Evangelio ocurrieron algunas cosas en sus vidas que no se la esperaban? Ese es el poder de Dios, esa es la manifestación del reino de Dios, es poder. Cuando Pablo llegó a Atenas,
En su viaje misionero, Pablo era profundo conocedor de la cultura griega. Saulo de Tarso, Pablo, profundo conocedor de la cultura griega. Y discutía y presentaba y se puso a nivel de los filósofos ahí para discutir, porque él tenía talla para discutir con esa gente ahí en Atenas. Y se dio cuenta que la cosa no caminaba por ahí. Se dio cuenta que la cuestión no iba por ese lado. Por eso dice después a los corintios, bueno, yo llegué a ustedes y no con palabras de sabiduría, yo llegué con la manifestación del poder de Dios. Mira, el evangelio es esto. Y yo creo en esto. Y nadie me lo va a arrebatar. Porque yo he experimentado la gracia de Dios. He experimentado el poder de Dios. Se ha hecho patente en mi vida. Y eso es incontrastable. Nadie me puede quitar eso con maniobras argumentativas. Muchos creyentes le tienen temor a las cuestiones argumentativas. Alguien que te viene y te dice, sí, pero mira lo que pasa, que sí, que blin, que plan. Hace muchos años yo era muy jovencito y estaba discutiendo con alguien, así, viste, 15 años tenía. Yo hacía poco que me había convertido. Y una persona que me cuestionaba la fe por acá, por allá, por acá, por allá, y yo me defendía como podía, argumentativamente, hasta que finalmente le dije, ¿y vos en qué crees? Se quedó pensando la otra persona y me respondió, no sé en qué. Yo tengo una ventaja. Entonces yo tengo una ventaja. Yo sé en quién he creído. Y diría Pablo que es poderoso para guardar mi depósito hasta que es poderoso para resguardarme. Yo sé en quién he creído. He creído en alguien poderoso, con poder. Mire, ese argumento, viejo argumento, porque argumento bíblico, argumento o experiencia, mejor dicho, esa experiencia, es una experiencia muy poderosa, muy profunda, muy incontrastable. Contra eso no hay nada. ¿Qué se le puede oponer a esa convicción? Nada. Debemos reconocer la grandeza del poder de Dios. Conocer y reconocer la grandeza del poder de Dios, como dice el apóstol Pablo al principio de la carta a los Efesios. Por eso ven ustedes cómo para Pablo el evangelio y el poder de Dios son la misma cosa. No concebía él un evangelio sin la manifestación del poder de Dios. Dice Pablo que él oraba a Dios para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de los creyentes, para que sepan, entre otras cosas, cuál es la grandeza supereminente del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él oraba a Dios pidiendo para que los creyentes tuvieran la revelación de ese poder de Dios operando en los propios creyentes de muchas maneras, de muchas formas. Pero él quería que fuera reconocida esa acción, esa gracia, ese poder de Dios en los creyentes. Por eso dice también la misma carta, en el capítulo 3, cuando habla de estar fortalecidos. Dice, por esta causa, vuelve a orar, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que le esté conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El fortalecimiento de la gracia del poder de Dios está en lo más profundo del ser interior.
El enemigo, con todas sus formas y todas sus variantes, una de las cosas que hace es debilitar esa convicción del poder y de la gracia de Dios. O relativizarla con la duda, con el decaimiento, con la falta de fe. Relativiza eso. Por eso Pablo dice, él ora para que sepan cómo es ser fortalecidos en el hombre interior, en el ser interior. Con un fortalecimiento, con una gracia que no es posible a veces explicar. Porque muchas cosas que tienen que ver con la gracia de Dios y con el poder de Dios, no es posible explicarlas. No es tan sencillo explicarlo. Aunque se viva, aunque se experimente. Dice la palabra, hablando del poder de Dios, que ese poder actúa en nosotros. En la doxología que está en el capítulo 3 a los Efesios, cuando el apóstol Pablo dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, está orando a Dios y dice que Dios hace cosas y nos provee de cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos en nuestras oraciones y mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Cosa muy interesante esta. Según el poder que actúa en nosotros, en vosotros, le dice a los cristianos, según el poder que actúa en vosotros. Y el último de los pasajes que voy a citar, hay muchos más, pero muchos más, se encuentra en la carta a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, cuando habla acerca precisamente de testificar de Cristo, habla de testificar de Cristo, y dice el apóstol lo siguiente, segunda Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entre las manifestaciones del poder de Dios está la de poner aparte la cobardía, de hacer desaparecer la cobardía. Viste que la palabra de Dios dice que el amor hace desaparecer el temor, dice el apóstol Juan en su carta. El verdadero amor hace desaparecer el temor. Así el poder de Dios hace desaparecer, borra la cobardía. Dios nos ha provisto, no nos ha provisto Dios de un espíritu de cobardía, sino de un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay una clave acá, porque no dice solamente de poder, sino dice de amor y de dominio propio, porque muchas veces el poder se identifica con la imposición, con llevar por delante. Y en este caso el poder de Dios no tiene esa característica, porque el poder de Dios está unido y entrelazado, el poder que Dios nos ha dado, con dos cosas, con el amor y con el dominio propio. Es bastante difícil poder relacionar estas tres cosas, poder, amor y dominio propio, en el mundo natural. Porque cuando se manifiesta poder en el mundo natural, precisamente no se manifiesta amor y muchas veces tampoco dominio propio, sino que es poder para avasallar, poder que avasalla, poder que se lleva por delante las cosas.
poder que no respeta, poder que por ahí no tiene límites o no se fija límites. Esa es la característica del poder en el mundo. Pero acá el apóstol se está hablando de poder, amor y dominio propio, en contraposición con la cobardía. Bueno, mis queridos, este es un tiempo para que la iglesia pueda reconocer y pueda ejercer ese poder que Dios le ha dado. Que está impregnado de amor, que está impregnado de dominio propio, pero que está impregnado de valor también. Que está impregnado de valor también. Quiero dejar esta palabra porque la iglesia, mis queridos, tiene que estar a la vanguardia de la gracia de Dios, a la vanguardia de la justicia, a la vanguardia de la equidad, a la vanguardia de la libertad, a la vanguardia de la solidaridad. Y hace falta poder para eso. Y la iglesia tiene poder. Y la iglesia tiene que ejercer ese poder. El poder de la iglesia está relacionado con la autoridad que da Dios, con la autoridad que da Cristo. Muchas veces hemos hablado de autoridad. Nosotros cuando hablamos de autoridad legítima, de autoridad constituida, en fin, autoridad civil. Bien, es autoridad. Pero la iglesia tiene autoridad también. Y la autoridad de la iglesia viene del poder que Dios le da y del discernimiento que Dios le da, de la luz que Dios le da. Y también del dominio propio. Del dominio propio. Los evangélicos, mis queridos, no somos gente que andamos tirando bombas molotov por ahí, o piedras, o cascotazos. No, no somos así, ni lo seremos. Pero la iglesia de Cristo tiene poder. Y la iglesia de Cristo, cuando ejerce ese poder, se pone de manifiesto y trasciende y permea. Influye, lo ha hecho a través de los siglos. La iglesia de Dios tiene poder para poder vivir el evangelio, para predicarlo y para vivir el evangelio de Cristo. La iglesia de Dios tiene poder para operar para el reino de Dios, en donde estemos. A ver si nosotros podemos entender la gracia que Dios nos ha dado. Y dice la palabra que Él espera una iglesia victoriosa, sin arruga, una iglesia sin arruga, o sea, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, una iglesia sin pecado, pero también una iglesia victoriosa. Una iglesia que prevalece en sus principios, prevalece en su acción, prevalece. Estamos viviendo en estos tiempos, mis queridos, importantes limitaciones, importantes restricciones. Se ha hablado mucho de esto. Importantes restricciones. No solamente por cuestiones sanitarias, y esto lo quiero decir con todas las letritas, no solamente por cuestiones sanitarias, sí, sino también por cuestiones de imposiciones.
que van más allá de lo sanitario. Y la iglesia tiene poder. Sí, Señor. Pero ese poder que manifiesta la iglesia, en ese poder que manifiesta la iglesia, la cobardía no tiene lugar. La cobardía no tiene lugar. Cuando tuvieron persecución los hermanos y fueron encarcelados los apóstoles, y después de eso, en primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, después de eso los creyentes se juntaron a orar. No oraron para que Dios los librara de la persecución, que había comenzado la persecución. Oraron para que Dios les diera valor para poder seguir predicando el Evangelio. Oraban para que con más denuedo, dice, podamos predicar el Evangelio y necesitaban esa fuerza, ese poder de Dios. Vaya si Dios se los dio. La iglesia necesita ese poder de Dios ahora. Porque el poder de Dios te evita también el adormecimiento. El adormecimiento es estrategia satánica. Te adormeces. Por eso dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo en casa comentaba también con el pastor Darío y con algunos hermanos. Me da la impresión de que el siglo XXI comenzó en el año 21. Como si el siglo XXI hubiera empezado este año. Ese no empezó el siglo XXI, hace 21 años que empezó el siglo XXI. Si usted entiende este juego de palabras. Pero algunas cosas han cambiado tanto y se ha transformado tanto que la iglesia tiene que estar preparada para este siglo XXI. Porque la iglesia tiene poder, mis queridos. Ahora voy a decirle a Dios, ¿y qué consiste el poder de Dios? Hay muchas cosas, en todas estas cosas que te estoy diciendo, hay muchas más. Poder para vencer el temor. El poder de Dios para vencer el temor. Hay gente que está tan atemorizada. Tiene miedo de enfermarse, tiene miedo de morirse, tiene miedo de... Ese temor es perjudicial. Dios te da poder para vencer ese temor. Dios tiene poder nos da poder para vencer el decaimiento. Nos da poder para vencer tantas dificultades. Nos da poder para permanecer y para persistir en la fe. Dios nos da poder para eso. Y la iglesia tiene que ejercer ese poder. A veces nosotros estamos esperando de otros, no sé de quién, estamos esperando de otros que transformen algunas cosas. Cuando Dios le ha dado a la iglesia el poder de transformar en su propósito eterno, a la iglesia le ha dado Dios ese poder. Animo a buscar la gracia del poder de Dios. Para no estar luchando con las propias fuerzas que son flacas y que se decaen. Animo a la congregación, los que están aquí y a los que me están mirando, los que van a ver la prédica esta después porque está siendo grabada. Busca el poder de Dios. Sí, ya sé que estás luchando y todos estamos luchando con muchas cosas. A veces son tantas. Bueno, hay que buscar el poder de Dios. El Evangelio es poder. Y yo ya le dije una vez,
y lo digo otra vez y lo volveré a decir. Sí, ahora tenemos restricciones. En algún momento se van a acabar esas restricciones. Yo no sé cuándo, pero se van a acabar. Y la iglesia tiene que salir con todo el poder a manifestarse. Porque dice la palabra que aún la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Palabra muy fuerte esta. Así que para ustedes los que están aquí, queridos hermanos, y para aquellos que verán o están viendo en sus casas esta prédica, te animo y te exhorto, busca la gracia y el poder de Dios. Pedirle a Dios, decirle, Señor, yo quiero que tu poder, ese poder extraordinario, opere en mi vida, porque lo necesito. Y Dios te va a conceder y te va a bendecir y te va a guiar. Un abrazo para todos hasta que volvamos a encontrarnos. Bendiciones.